eh, vamos a hablar de lo que es una de las patologías más comunes en este momento, o bueno, siempre ha sido más común esta patología en los últimos tiempos, en los últimos años, lo que es la diabetes mellitus. ¿Ok? Bien. Acá tenemos algunos datos donde nos indica la gran prevalencia de esta enfermedad en los últimos 10 a 20 años. ¿Ok? ¿Qué es la diabetes mellitus? La diabetes mellitus es un estado de hiperglicemia asociado a trastornos de los hidratos de carbono y de los lípidos. También asociado a alteraciones nutricionales, metabólicas y hormonales. ¿Ok? Entonces, la diabetes mellitus es un estado de hiperglicemia. Dentro de la clasificación de la diabetes mellitus la vamos a clasificar en diabetes tipo 1, tipo 2, otro tipo de diabetes y diabetes gestacional. La diabetes 1. La diabetes 1 es un trastorno autoinmune condicionado por un factor genético y ambiental, donde se va a producir lo que es la presencia de autoanticuerpos, es decir, en la diabetes tipo 1 hay un estado de insulinitis, un proceso inflamatorio a nivel del páncreas, el cual va a condicionar la formación de autoanticuerpos, anticuerpos propios que van a destruir a la célula beta. ¿Cuáles son estos anticuerpos? Tenemos los anticuerpos anticitoplasmáticos, los ICA, los antiinsulina, los IAA, los anti-GAD, antidescarboxilasa del ácido glutámico, y IA2, anticuerpos de la proteína tiroicina, proteasa transmembrana. Como reitero, estos anticuerpos van a destruir a la célula beta. Por lo tanto, al haber destrucción de las células beta, perdón un momentito. ¿Sí? Hola, buen día. Bien, bien. Como les mencionaba, la diabetes tipo 1 es la presencia de autoanticuerpos que van a destruir a las células beta. Ustedes saben que en las células beta tenemos las células de Langerhans. Al ser destruidas por autoanticuerpos, lógicamente ya no hay la producción de insulina. Entonces, para compensar ese estado de hiperglicemia ante la ausencia de insulina, lógicamente desencadenas diabetes tipo 1. Un comentario que hay que hacer en este aspecto es que la diabetes tipo 1, si no existe insulina, el tratamiento básicamente es insulina. Nada más que insulina. ¿Sí? Tenemos factores ambientales que condicionan y factores genéticos. Personas que ya nacen con la predisposición a esta enfermedad. Y la diabetes tipo 2, que no es más que un estado de resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir? Que sí existe insulina, pero que esta insulina no es capaz de actuar en forma adecuada en los tres órganos donde se forma la neoglucogénesis y glucogenólisis, glucosa: hígado, músculo y tejido adiposo. Estos tres órganos son los encargados de formar glucosa. Entonces, en un estado de hiperglicemia, la insulina tiene que actuar en estos tres órganos, ¿sí? Pero se dice que hay resistencia a la insulina porque estos receptores de unión entre la insulina y estos órganos están bloqueados. Y están bloqueados por citoquinas que se producen a través del tejido graso, es decir, adiposinas, factor de necrosis tumoral, el PAI, interleucina 6, 12, es decir, todas estas citoquinas se forman en el tejido adiposo y van a bloquear estos receptores, por lo tanto la insulina no puede actuar en forma adecuada. Como ustedes pueden ver, se forma mayor cantidad de adiposinas, citoquinas, mayor bloqueo de estos receptores.
Reitero, estas citoquinas se forman en el tejido adiposo. Y de ahí la relación con la obesidad, en la diabetes tipo 2. Igualmente, reitero, existen factores ambientales, genéticos y resistencia a la insulina. Los factores ambientales serían la obesidad y el sedentarismo, y lógicamente genéticos, la predisposición familiar que existe. Acá sí existe insulina, pero no puede actuar adecuadamente. Bien, ¿cuáles son los síntomas de la diabetes mellitus? Todos sabemos las 5 P's: polidipsia, polifagia, pérdida de peso, prurito, ¿sí? La idea es saber por qué se producen todos estos síntomas, la fisiopatología. Entonces, polidipsia, mucha sed. El por qué, el mecanismo del por qué se produce la sensación de mucha sed es que existe una deshidratación hipertónica secundario a la pérdida de glucosa a nivel renal. Entonces, esta deshidratación hipertónica como estímulo hace que el hipotálamo se estimule, en el hipotálamo se estimule el centro de la sed. Y por lo tanto, al estimularse el centro de la sed, le ordena a la persona a ingerir líquidos. Poliuria, el aumento de la frecuencia de orina, la emisión de orina. No se olviden que el riñón tiene un umbral renal, es decir, cuando pasas este umbral renal de glucosa, empieza a haber pérdida de glucosa. Es decir, el umbral renal, saben que ustedes, es 180 miligramos de cilindro. Cuando se sobrepasa este umbral renal por la hiperglicemia, lo que hace la glucosa al perderse con la diuresis es que actúa como diurético osmótico. Al actuar como diurético osmótico, arrastras agua. Entonces ahí empiezas a orinar en mayor cantidad. Polifagia, la sensación de hambre, de querer comer a cada momento. No se olviden que la glucosa, al perderse por la orina, estás perdiendo ATP. Entonces el organismo al tener esa información de que estás perdiendo mucho ATP, energía, trata de compensar con la ingesta de alimentos. Poliuria, polidipsia, polifagia. Pérdida de peso. El mismo concepto. No se olviden que la glucosa es ATP. Y al ser ATP es energía. Entonces estás perdiendo energía. Entonces existe un hipercatabolismo y por lo tanto la persona diabética empieza a perder peso por este hipercatabolismo. Y el prurito. El prurito no es más que la liberación de histamina, como cualquier proceso alérgico. Lo que hace la histamina es producir el prurito característico en el paciente con descompensación diabética. ¿Sí? Esos son los síntomas de un estado de hiperglicemia. Ustedes como médicos tienen la obligación de saber no solamente nombrar estos síntomas, sino saber la fisiopatología del por qué se produce. No se olviden que ustedes son personal médico que va a hacer asistencia a la comunidad, entonces el paciente les va a preguntar por qué orino mucho. Y ustedes tienen que saber explicarle en forma adecuada el porqué de las cosas. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los criterios para diagnosticar diabetes mellitus? Existen criterios, actualmente son los criterios de ADA que se tienen que utilizar en todo paciente con estudio de diabetes. Diabetes tipo 1, o bueno, hemoglobina glucosilada A1C mayor a 6.5. ¿Qué es la hemoglobina glucosilada? Es la unión de la hemoglobina con la glucosa. Entonces, valores normales de 6.5 para abajo. Cuando tenemos un parámetro arriba de 6.5 nos indica diabetes mellitus. Glucosa en ayunas mayor a 126. ¿Sí? Glucosa en cualquier momento del día mayor a 200. Y glucosa posterior a las 2 horas de administrar la prueba de la tolerancia a la glucosa, que no es más que administrar 75 gramos de la glucosa que nosotros conocemos en un vaso de agua, y a las 2 horas hacemos la cuantificación de glicemia. Si está encima de 200, diabetes mellitus. Estos son los criterios que nosotros tenemos que utilizar para diagnosticar diabetes mellitus. La presencia de síntomas más hemoglobina glucosilada arriba de 6.5, en ayunas glucosa 126, 200 en cualquier momento del día y posterior a la prueba de la tolerancia
a 200. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con poliuria, polidipsia, le pedimos una glicemia en ayunas o una hemoglobina glucosilada encima de los valores ya dichos, es diabetes mellitus. Bien, tenemos que conocer algunos conceptos que nos van a ayudar a determinar otra conducta en el paciente con hiperglicemia. El término o el concepto de glicemia en ayunas alterada y intolerancia oral a la glucosa. La glucemia en ayuno alterada es un valor en ayuno de 110 a 125. Ya, les he indicado que diabetes mellitus es arriba de 126. No hay discusión. Pero si el valor está en ayunas de 110 hasta 125, es un estado de prediabetes. Es decir, en cualquier momento este paciente va a ser diabetes. Igual la intolerancia oral a la glucosa, un valor entre 140 a 199. Es decir, nos está indicando que este paciente está en un estado de prediabetes. No son diabetes, pero es prediabetes. Es decir, va a ser diabetes en los próximos años. Y lógicamente aquí la conducta será medidas higiénico-dietéticas. Bien, como les reitero, la hemoglobina glucosilada no es más que la unión de la glucosa con la hemoglobina. Nos marca el tiempo en que vive el glóbulo rojo. Ustedes recuerdan que vive 120 días. Entonces me marca los 3 meses posteriores a la toma de la muestra, los 120 días hacia atrás. Es decir, me está diciendo el estado metabólico en los últimos 120 días del paciente. ¿Sí? Reitero, 6.5 para abajo es un buen control. O en su caso descarta diabetes. Pero encima de 6.5, un mal control en el paciente diabético o en su caso confirma diabetes. Bien. ¿Qué exámenes de laboratorio tenemos que pedir a un paciente con diabetes mellitus? Tenemos el hemograma. ¿Qué nos interesa valorar del hemograma? Lógicamente, el paciente con diabetes es un paciente inmunodeprimido que se va a descompensar por cualquier proceso infeccioso. Entonces, habrá que valorar los leucocitos, la presencia de la serie blanca, si hay desviación a la izquierda o no. La glucemia, lógicamente, para valorar los parámetros de ADA que les he mencionado, la hemoglobina glucosilada, para monitorizar el control metabólico y diagnosticar diabetes, urea creatinina, ¿por qué? Porque ustedes saben la presencia de una complicación crónica que es la nefropatía diabética. Entonces tenemos que monitorizar la función renal para que el paciente posiblemente ya esté teniendo nefropatía diabética. No se olviden que la nefropatía diabética en los primeros estadios es asintomática. Entonces, en laboratorio nos puede indicar ya alteración del filtrado glomerular. El perfil lipídico, ¿el por qué? Porque ustedes saben que la diabetes mellitus está asociada a la arteriosclerosis, entonces tenemos que valorar el perfil lipídico para hacer un tratamiento preventivo en pacientes que posiblemente van a hacer infarto de miocardio o alteraciones en las coronarias o a nivel periférico. Exámenes de gabinete, radiografía de tórax, electrocardiograma. ¿Por qué es importante hacer estos estudios? El paciente diabético tiene una característica donde como complicación crónica puede hacer infartos de miocardio indoloros, silentes. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que el infarto de miocardio tiene una característica clínica, dolor precordial fungitivo menor a 10 segundos, que se irradia al meñique y al hombro izquierdo. En el paciente diabético, el infarto de miocardio es indoloro, no siente, no hay molestias, súbitamente hacen paro. Entonces, podemos ayudarnos en la radiografía de tórax para ver si existe cardiomegalia y en el electrocardiograma para ver signos de isquemia, lesión o infarto. Y lógicamente la proteinuria y la microalbuminuria para hacer el estudio de la nefropatía diabética. Entonces, estos son los estudios de gabinete que tiene que pedir a todo paciente con estudios de diabetes mellitus o manejo de diabetes mellitus. Bien. Bueno,
Con esto concluimos la clase. Mañana les espero a las 11 en punto para hablar ya de tratamiento y explicarles lo mismo. Bueno, por favor, el jefe del grupo me manda el listado de los alumnos presentes por WhatsApp.